Ser Podcast. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos con un ambiente muy musical, ¿no? Porque como requiere también la figura a la que vamos a dedicar los próximos minutos, no tiene que ver nada con el mundo de la música, lo escuchábamos ahora en la canción de Zamba Kipildor, una canción dedicada, yo creo que es una de las más conocidas, a Juana Azurduy, teniente coronel, capitana, mujer dedicada al mundo del ejército, que vivió entre 1780 y 1862, protagonizando pues algunos de los momentos más destacados, ¿no? de la historia de Iberoamérica, de Hispanoamérica, y que desde luego, ¿no? Pues merecía ese huequecito que yo tengo que reconocer que no desconocía totalmente la figura de esta mujer, pero que a través de nuestra compañera, la colaboradora de la cadena SER, Berta Reventós, que ya nos atiende desde Argentina, pues descubrí hace unos meses. Berta, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llega la figura de Juana Azurduy al mundo militar? Porque, bueno, yo tenía referencias, por ejemplo, que hemos hablado en otras ocasiones. Estamos ahora, claro, a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. No sucede lo mismo, ¿no? que con Catalina de Eraúso en el XVII, 100 años antes, la monja alférez, que tuvo que esconder su aspecto. Pero ¿era normal que una mujer accediera a la carrera militar en el siglo XVIII? No era para nada normal que accediera a la carrera militar y que llegara a los altos rangos militares a los que llegó Juana. Sí que Juana lo que hace es, de alguna manera, visibilizar que hubo muchas más mujeres de las que pensamos luchando en las guerras de independencia hispanoamericanas contra el Imperio Español, en una época en que las mujeres por lo general estaban vedadas de la vida política y siempre pues han quedado o conocemos a los próceres de América, que son hombres, ¿no? Conocemos al general San Martín, a Simón Bolívar y a muchos otros, pero los nombres de las mujeres, como pasa muchas veces en la historia, pues quedan en el anonimato, y el de Juana, por suerte, pues destacó por esos altos rangos militares a los que llegó. Además, ella siempre, ahora desglosaremos un poco algunos detalles de su biografía, se estuvo jugando el pellejo, ¿no? Durante prácticamente toda su vida, y en teoría no tendría necesidad para hacerlo, ¿no? Ella provenía de una familia relativamente acomodada, con tierras, pero bueno, quiso ir un poco más allá, ¿no? Sí, Juana nació en Toroca, que es la actual Bolivia, en 1180. Era hija de Eulalia Bermúdez, que era una chola o mestiza boliviana, y de Matías Azurduy, un rico hacendado blanco que, como decías, tenía tierras en la región. Entonces Juana desde muy pequeña aprendió sobre las tareas del campo, acompañando a su padre mientras trabajaba, y ahí tomó contacto con los pobladores originarios, con las ceremonias religiosas, con las lenguas quechua y aymara. Su padre además le enseñó a montar a caballo, enseguida aprendió a galopar sin miedo, pero quedó huérfana a los 7 años, entonces fue criada por sus tíos, que la mandaron a un convento de donde la expulsaron por mala conducta. A los 19 años, Juana se casó con Manuel Ascencio Padilla, también hijo de un hacendado vecino, personas que estaban no tan mal situadas económicamente, pero había una injusticia ahí latente en la sociedad de la época que se hizo palpable en la familia Padilla Azurduy. Manuel, como padre de familia, trató de conseguir un cargo gubernamental que le fue denegado por ser criollo y no 100% de linaje español. Entonces ahí tanto él como Juana, que tenían ya 4 hijos a los que tenían que mantener, empezaron a compartir pues muchas conversaciones sobre la injusticia de las desigualdades que se vivían en la época. Claro, además, es la época... te decía Berta que es un poco el contexto histórico lo que
lo que justifica un poco, ¿no?, esa intrusión, esa entrada de Juana Azurduy en el ejército con apenas 19 años, con apenas 20 años, muy, muy joven. Los problemas que había no solamente sociales, sino también políticos, ¿no? Empezaban los deseos de independencia de muchos países, de muchos estados, y el contexto quizás no era el más idóneo para una vida tranquila. Claro, y además tenemos que pensar que es la época en la que desde Europa empiezan a llegar noticias sobre la Revolución Francesa. Se empieza a escuchar pues que el rey de Francia ha sido ejecutado en la guillotina. También llegan libros de Rousseau, la enciclopedia, todas las ideas de la Ilustración que influyen sobre el pensamiento de los jóvenes americanos de entonces, como Juana y Manuel. Uh-huh. Manuel Ascencio Padilla, lo decías ahora, era su esposo, con él tuvo varios hijos, y además ellos también se dedicaron al mundo de la guerrilla, al mundo de lo militar, pero en fin, no consiguieron superar, ¿no?, a su madre, Juana Azurduy, quien llegó a alcanzar pues, los cargos más importantes, también por ese trabajo de campo, ¿no?, que podríamos decir, porque ella siempre estaba en la primera línea de batalla. Sí, eso es, porque cuando iniciaron las batallas por la independencia del Alto Perú, que era entonces la actual Bolivia y una parte del norte de Argentina, Juana y Manuel se sumaron a esas guerrillas, y Juana enseguida organizó un batallón llamado Los Leales, un cuerpo de caballería conformado por mujeres que se llamó Las Amazonas, o sea, ella ya apuntaba maneras, y ambos participaron muy activamente en las ofensivas comandadas por Manuel Belgrano, uno de los principales líderes de la independencia de América del Sur. Entonces Juana enseguida empezó a ser conocida en el entorno militar, hasta que el propio Belgrano pidió que fuera reconocida como teniente coronel, que es uno de los rangos militares más altos de la época, y hasta entonces obviamente vedado a cualquier mujer. Y Belgrano la obsequió con su espada, que fue considerado un hecho simbólico pues muy relevante, ¿no? Claro, mi siguiente pregunta iba un poco encaminada por ahí. Quizás nosotros lo vemos como una heroína, algo relativamente normalizado. Decías al principio que no era normal, ¿no?, que una mujer hiciera esa carrera militar. Pero ¿cómo lo tomaron los soldados que trabajaban con ella, los otros mandos? No sé cómo entenderían una mujer que les mandara. Recordemos que ella pues alcanzó cargos muy altos, ¿no?, en el ejército, tanto mariscal de Bolivia, general en Argentina, que son los máximos galardones, ¿no?, que puede recibir una mujer en este sentido dentro del ejército. ¿Cómo la veían en el ejército de la época? Claro, lo que ha trascendido en sus biografías es que el hecho de que precisamente Juana fuera una mujer alentaba tanto a hombres como a mujeres a alistarse como milicianos voluntarios, ¿no? Entonces ella tuvo un enorme poder de convocatoria. También el hecho de que fuera validada por personas como Belgrano o después, más tarde, por Simón Bolívar, pues entiendo que en el entorno, en lo social generaba un respeto y una admiración nuevas y diferentes. También es cierto que el hecho de ser madre de 4 hijos le valió algunos conflictos de conciliación, vamos a decirlo así, tanto con su marido como con la sociedad, ¿no? O sea, los 4 hijos de Juana y Manuel iniciaron con ellos una vida de guerrilleros, y aunque inicialmente pues lograron sobrevivir al frío, al hambre, a las persecuciones, a la violencia, pues eventualmente los 4 fallecieron por malaria, y cuentan que la muerte de los 4 hijos de Juana pues la volvió una mujer mucho más dura, sin piedad, que empezó a aniquilar con sus propias manos a prisioneros que mostraban incluso la bandera blanca de rendición, ¿no? Entonces Juana, yo creo que obviamente pues esa pérdida de los 4 hijos es una parte que no se puede obviar de su carrera militar, que la afectó, e incluso la pareja empezó a buscar un 5º hijo que nació bien, sana, digamos, una bebé que fue entregada a una pobladora originaria para que fuera criada por ella, ¿no? Sabiendo ya de dónde venían los otros 4, pues dijeron: a esta última la dejamos en manos de otra persona porque no nos podemos hacer cargo. Uh-huh. Ella estuvo participando en varias, liderando varias revueltas, liderando pues momentos, como decíamos antes, importantes, ¿no? En aquella época todavía no habían nacido quizás los estados tal y como los conocemos en la actualidad, y por eso es el hecho de que sea
sea querida en varios lugares, ¿no? Como Bolivia, Argentina, Perú. Ella tiene seguidores e historiadores que se han interesado por su vida, por su biografía en diferentes países. Sí, 100%. En realidad ha sido una decisión, fueron decisiones políticas las que rescataron la figura de Juana Zurduy años después de su muerte. Ella murió prácticamente en la indigencia, aunque fue una figura muy respetada en su época, pues cuando fue mayor volvió a su pueblo, sus propiedades habían sido expropiadas, recibió una mísera pensión y murió prácticamente sola, fue enterrada en una fosa común, pero años después, un siglo después, pues se exhumaron sus restos y se depositaron en un mausoleo que se construyó en su honor en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Entonces, ya en nuestros tiempos, digamos en el 2009, el que fuera presidente de Bolivia, Evo Morales, la promovió post-mortem al grado de mariscal, como decías, de la República. Esto es el máximo grado militar en Bolivia, y la declaró libertadora de Bolivia, así poniéndola al lado de Simón Bolívar, digamos que es como la máxima figura en ese país, ¿no? Y en Argentina, también en ese año, en 2009, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo lo mismo, la ascendió a generala del ejército argentino y además declaró que el día de su nacimiento es el 12 de julio, es el día de las heroínas y mártires de la independencia de América. Una figura que desde luego, bueno, hay que recuperar de la historia, ¿no? Se me ocurría ahora, ¿no? También el hecho, yo por ejemplo he profundizado en biografías, ¿no? de personajes históricos femeninos que no tienen nada que ver con nuestra protagonista, con Juana Zurduy. Por ejemplo, estaba pensando en la princesa de Éboli en el siglo XVI, contemporánea de Felipe II, y sí que es cierto, por ejemplo, que algunos grupos feministas, ¿no? han abanderado la figura de la princesa de Éboli con argumentos que, claro, en el siglo XVI son totalmente absurdos, ¿no? Es presentismo puro que nada tiene que ver, ¿no? Pero aquí sí que podemos decir, ¿no? que la figura de Juana fue bandera en su época y que sí que es merecedora, ¿no? de todos esos galardones y de todo ese reconocimiento que hoy se le está dando en pleno siglo XXI. Sí, tal cual. Juana Zurduy fue una rareza para la época y aunque nos pese, pues fue reconocida, o sea, el hecho de que fuera reconocida por esos grandes generales, por esos grandes líderes de la independencia de América, eso le sirvió y nos sirvió a nosotros también hoy para reconocerla y darle el espacio que merece en la historia, ¿no? Aquí en Buenos Aires tiene una escultura preciosa frente al Centro Cultural Kirchner. La canción que poníais antes, que también fue interpretada por una de las cantoras más importantes de América Latina, Mercedes Sosa, que además interpretó a Juana Zurduy en la película de Güemes, una película sobre el general Güemes. Si queréis la escuchamos. Por del Alto Perú no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más... Así es una figura que queríamos recuperar de la historia. Queríamos hablar de Juana Zurduy, al igual que sucede con muchas otras mujeres en la historia de Iberoamérica, en la historia de América Latina. Es quizás un referente que habrá que seguir profundizando en un futuro, junto con otras coetáneas, otras compañeras que seguro nos van a aportar detalles apasionantes de esta época. Lo hemos hecho de la mano de Berta Reventós, es periodista, colaboradora de la cadena SER desde Buenos Aires, en Argentina, que nos ha abierto los ojos a la historia de Juana, una de las mujeres más destacadas, como digo, de la historia de Iberoamérica. Berta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.